Bueno, niños, entonces vamos a dar inicio de la clase. Muy buenas tardes para todos. La segunda clase de química. La primera clase estuvimos, para los que de pronto no se pudieron conectar, estuvimos haciendo como la socialización de la primera guía. Hoy ya vamos a empezar con la primera parte de la segunda guía, que está dividida como en tres grandes partes. Em, Estas tres grandes partes las había organizado de forma diferente, pero vamos a empezar por el final, ya que la clase pasada alcanzamos a hacer ejercicios de densidad. Entonces, por eso el día de hoy les solicité que trajeran, bueno, que tuvieran a la mano calculadora y su cuadernito. Entonces, la idea es que vayamos tomando apuntes. Yo creo que el lunes ya se les publica la segunda guía, que va a ser la que vamos a empezar a trabajar. Entonces ustedes ya van a tener realizado algunas partes, los que están asistiendo a la clase, van a tener algunas partes ya organizadas. Le voy a solicitar de pronto cuando yo esté explicando, porque no alcanzo a ver las manitos, a Marlon Vaquero que me ayude a darle el orden a las personas que están pidiendo la palabra, que tal vez no entiendan algo, no comprendan algo o quieren afianzar algún conocimiento o quieran opinar. Entonces, Marlon me indica, por favor, porque es que cuando yo esté compartiendo la presentación, a veces no veo las manitos, entonces ahí le solicito el favor, él abre el micrófono y me indica. Nadie más por el momento puede abrir el micrófono, a menos de que yo empiece a hacer preguntas y diga, bueno, por puntos adicionales, ¿quién me contesta esto? En ese caso, levantan la mano, Marlon me ayuda la clase de hoy, la próxima vez miramos quién más nos puede ayudar. Y yo voy apuntando quienes me dan las respuestas, pero sí necesito que me indiquen por favor el nombre, o Marlon también me indica para que por favor yo pueda llevar aquí los apuntes de quienes van con puntos adicionales. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio, voy a compartir pantalla, alistan por favor su esferito, porque lo primero que vamos a hacer es una toma de apuntes, yo les voy indicando qué es lo que se necesita. Bueno. Entonces, vamos a ir aquí y les voy a compartir. Bien, ya están viendo la pantalla, ¿cierto? No, señora. Sí, ¿No? señora. Sí, señora. ¿Ya? Sí. Profe, yo sí. Listo, démosle unos segunditos que a veces Teams de verdad sí se demora un poquito en compartir la pantalla. Yo no sé por qué me toca aceptar, si deberían ingresar directamente. Bien. Listo, entonces, ahora sí ya todos lo ven, porfa. La nena que me dijo que no lo había visto, ¿ya? No, profe, yo no veo nada. Ay, ¿y el resto? ¿Será que sales y vuelves a ingresar? ¿El resto sí? ¿O hay alguien más que no? Sí. Sí, señora, sí se ve. Bueno, nena, porfa, si quieres, sal y vuelve a ingresar. A ver si es algo de la conexión o... Bueno, Bueno, no, profe. Sí, ¿ya pudiste? Bueno, ok, salió. Listo, niños. Entonces, colocan en su cuadernito grandecito densidad. Entonces, ya habíamos visto que la densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa esa misma sustancia, ¿cierto? Habíamos determinado que, o les había dicho que que la mayoría de los cuerpos tienen una densidad única y específica a las propiedades que tiene ese cuerpo, pero hay unas variables que me pueden hacer cambiar esa densidad. Un factor, o siempre comparamos la densidad con el agua. El agua en química es muy importante, no solamente por ser el solvente universal,
sino que también nos permite hacer muchas comparaciones en química. Yo te escucho muy entrecortado. Ay, ¿todos me escuchan entrecortado? No, profe, yo la escucho bien. No, profe. Yo también la escucho bien, se escucha bien. Si estás lejos del Wi-Fi o no sé, hazte cerca de una ventana. Si estás con Wi-Fi, hazte cerca del Wi-Fi. O si estás con datos, hazte cerca de una ventana que a veces funciona. O si no, lo que te digo, sal y vuelves a ingresar. ¿Listo? Bueno, entonces les estaba diciendo, el agua entonces el agua es una sustancia, un compuesto muy importante para química porque nos permite comparar varias cosas. Entonces, a veces la densidad se compara con la cualidad que tienen los cuerpos para hundirse dentro del agua o para flotar. Entonces, en esta primera imagen que estamos en la parte izquierda, tenemos un embudo de decantación y ahí realicé, bueno, se ve una imagen de una mezcla. Esa mezcla, en esa mezcla heterogénea, entonces tenemos que hay agua y hay aceite. En ese caso se mezclan y como hay una diferencia de densidad, el agua se va en la parte de abajo y el aceite se va a la superficie. Entonces, a la superficie y queda encima del agua. ¿Quién por punticos me dice quién es más denso en ese de las sustancias que hay en el embudo de decantación? ¿Quién es más denso? ¿El agua o el aceite? Por punticos. Vaquero, me colabora. ¿Quién sube la mano primero, por favor? Dulce levantó la mano primero. Dulce, Dulce, ¿quién tiene más densidad dentro del embudo de decantación? ¿El aceite? No, el segundo, ¿quién es? Si no es blanco, es negro. Justin. Justin, cuéntamelo todo. El agua es más densa que el aceite. Muy bien. Justin, ¿cuál es tu apellido? Rincón. ¿Tú estás desde el año pasado? Sí, Sí, señora. sí, señora. Bueno, es que te escucho la voz súper cambiadísima. Bueno, entonces, muy bien. El agua sería más densa que el aceite. Entonces, nos podemos dar cuenta que si nosotros introducimos sustancias dentro de un envase, en esas sustancias se van a organizar de acuerdo a su densidad. Entonces, el más denso siempre se va a ir para abajo y el menos denso se va a ir hacia arriba. Entonces, en este caso, Dulce se confundió porque yo les pregunté cuál sería el más denso. Entonces sería el agua y el menos denso sería el aceite. Si yo le quitara el taponcito que tiene acá a este embudo de decantación, el embudo de decantación es un instrumento que utilizamos de vidrio que utilizamos para separar sustancias. Tiene una llavecita acá. Entonces, si yo le quito este tapón que tiene aquí e introduzco una piedra, ¿qué pasaría con esa piedra? ¿Quién contesta de primeras? ¿Quién levantó la mano, Marlon, porfis? Nadie lo ha levantado. Pero pues obviamente la piedra se hunde, ¿no? Muy bien, la piedra sería hasta el final, Marlon, entonces puntico. Sería hasta el final y sería contra la llave aquí que tendría el embudo de decantación. Bueno, ya en ese caso, ¿quién sería más denso? Ya dejaría de ser más denso el agua y sería más denso la piedrita, ¿cierto? Listo, ya no nos imaginemos la piedrita adentro. ¿Qué pasa si yo abro esta llavecita? Quien empieza a salir por el embudo es el agua y podemos separar en un recipiente el agua y en otro recipiente el aceite. Pero bueno, eso lo veremos después. La densidad, como les mencioné en la clase pasada, tiene una ecuación que está formada por la D mayúscula, que sería densidad igual a masa dividido el volumen.
¿Qué unidades puede tener la densidad? Gramos sobre centímetros cúbicos, siempre el de abajo debe ser volumen, que puede estar en centímetros cúbicos, puede estar en mililitros o puede estar en litros, ¿cierto? Lo normal es que la unidad de masa, como ven acá, están en gramos, ¿cierto? Entonces, gramos sobre centímetros cúbicos y gramos sobre mililitros se utiliza mucho para sólidos y para líquidos, mientras que para gases se utilizan mucho gramos sobre litros. Listo, acá ahora tenemos una comparación. En este lado tenemos un vasito con agua transparente y se le introdujo un huevito. El huevo se fue hasta el fondo, pero en esta otra imagen hubo algo que le agregaron a esto que se acaba de hacer, a este pequeño experimento que se acaba de hacer en un ensayo que se hizo. Y ahora, ¿qué sucedió? El huevo que estaba en el fondo empezó a flotar. ¿Qué sustancia cree que le agregaron ahí? ¿Y por qué se produjo ese cambio? Entonces, repito la pregunta. ¿Qué sustancia se le pudo haber agregado para que se produjera el cambio? ¿Y por qué se produjo ese cambio? Si no saben la sustancia, al menos que me regalen la razón por la cual cambió. Oscar levanta primero la mano. Oscar, contesta. Oscar. Sal, profesora. Sí, muy bien, Oscar. Exactamente. ¿Y qué pasó ahí? Pues evolucionó, ¿no? Algo así. Bueno, evolucionar es cambiar, Sí. ¿cierto? Transformarse, pero Se aquí transformó el agua. pero aquí ¿qué pasaría? Exactamente hablando del tema de densidad. Profe, ¿puedo responder yo? Démosle la última oportunidad a Oscar, o si no, sigues tú. ¿No? ¿O sí, Oscar? La sal se mezcló con el agua y por eso hace que el huevo suba, flote. Bueno, ahí te voy a dar un puntico. Marlon, ¿qué tendrías que agregar a esto? Que sí lo dijo bien, pero Es le que falta una cosita. pues, la sal provocó que el agua se volviera más densa. Y por lo tanto, el huevo sube, ¿no? Entonces, muy bien. Aquí, ¿qué tenemos? En este primero vemos que el huevo supera la densidad del agua. Y aquí, como muy bien lo dice Marlon, entonces vemos que la sal que se le agregó, que se mezcla directamente con el agua, se mezcla totalmente. La sal es una de las sustancias que tienen prácticamente una solubilidad infinita, es decir, que se solubiliza fácilmente en el agua especialmente. Entonces, la sal le cambió la densidad al agua y en ese caso la mezcla de agua y sal aumenta la densidad y entonces ahora empieza a flotar el huevito en esa nueva mezcla debido a que cambió la densidad. Ahora vendría siendo menos denso el huevo y mucho más denso el agua con sal. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación, ¿cierto? Que tiene tres variables, densidad, masa, volumen, pero yo también la puedo hablar sin hablar de la ecuación, puedo decir, normalmente esto es más denso o esta sustancia es menos densa que el agua. El agua es como el punto o el parámetro de partida de comparación. ¿Listo? Entonces lo puedo hacer cuantitativamente, cuantitativo de números, o cualitativamente de cualidades en este caso, de las sustancias. ¿Listo? Sigamos. Entonces voy a mirar esto. Dice, yo en la clase pasada les dije, espere, yo vuelvo un momentico aquí a la reunión porque me suena, espere un momentico. Me suena aquí, sí, tengo un poco de personas sin admitir. Dios mío, bueno, voy a averiguar cómo se hace eso. Listo. ¿Ya volvieron a ver mi pantalla?
Sí, señora. Listo. Sí, señora. Marlon contesta con las ganas. Con ánimo, sí, señora. Bueno, entonces. Fue Harry. Fue Harry. Con ánimo, Harry. Listo, entonces tenemos acá en esta tabla. Siempre que vayan a leer una tabla, siempre empiecen por los títulos, ¿cierto? Y empiezan a mirar como la relación de información que le van a dar. ¿Listo? Ustedes van a tener que leer mucho tablas en la prueba saber. Entonces, por eso les recomiendo siempre tener aquí la clave. ¿Qué van a ver? Material, ¿cierto? Y hay un listado del material a una temperatura. Hay varios que están a 20, otros que están a 25, a 4, a 100. Y una densidad, que es lo que estamos como tal comparando y revisando. Entonces tenemos que la densidad, ¿en qué unidades van a estar relacionadas? En gramos sobre centímetros cúbicos. O sea que normalmente puede ser un sólido o un líquido. Vamos a revisar. Bueno, la clase pasada yo les decía que la densidad a una temperatura y a una presión específica no se podía cambiar para los elementos. Entonces tenemos aquí el primer material, que nuestro primer material es el plomo, símbolo PB, plomo. El plomo a una temperatura de 20 grados centígrados tiene una densidad de 11.3 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir eso? Que un centímetro cúbico de plomo pesa 11.3 gramos. Perdón, que no hemos terminado la comparación. Ahora, ¿qué pasa con el cobre, por ejemplo? El cobre, que es otro metal, es un elemento a 20 grados centígrados, tenemos que su densidad es de 8.5 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir eso? Que 8.5 gramos de esta sustancia ocupa un centímetro cúbico. Yo puedo hacer la lectura de esa manera o decir que un centímetro cúbico de esa sustancia pesa, hicimos la del cobre, 8.5. Bien, entonces voy a volver aquí. Bueno, no voy a llamar hoy a lista. Voy a volver aquí un momentico. No voy a llamar a lista el día de hoy, porque resulta que esto me baja la lista. Entonces la lista voy a tomarla unos minuticos antes de que terminemos. Esto me baja la lista. Súper genial. Me dice a qué horas ingresaron, si tuvieron problemas, si salieron, si volvieron a ingresar. Es genial. Entonces, bien. Entonces voy a por aquí a preguntarle a Anthony Castañeda. Anthony Castañeda. ¿Tienes bien el micrófono? ¿Abres el micrófono? Para que me ayudes aquí con la lectura. Te voy a dar un material y tú me dices cuál es su densidad. Simplemente es leer la gráfica, la tabla. No, no está. Bueno, entonces miremos otro personaje. Marlon, por favor, me ayudas mirando quién está de terceras en los integrantes que tú tienes ahí en tu lista, que puedes observar. Angie Vanessa. Angie, Vanessa, ayúdame a leer, por favor, el agua sólida. ¿Qué densidad tendría? ¿Cuál sería el agua sólida? 0.917. Bien, 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 bien. Entonces, pero las unidades, no me cuelgue, no vayas a cerrar el micrófono. Las unidades. Angie. Bueno, se perdió la comunicación con Angie. Bueno, el agua sólida, ¿cierto? Agua. Ya no me pueden preguntar, ay, ¿cómo es el símbolo del agua? ¿Cuáles son los símbolos?
que tiene el agua. Entonces es H2O en estado sólido a una temperatura de 0 grados centígrados tiene una densidad de 0.917 gramos sobre centímetros cúbicos. Esas son las unidades, gramos sobre centímetro cúbico. Ahora quiero que miremos el agua líquida a 4 grados centígrados. El agua líquida a 4 grados centígrados tiene una densidad de 1. Entonces, por 3 puntos, ¿qué pasa si yo mezclo agua líquida con agua sólida? ¿Quién queda arriba? ¿Quién queda abajo? Repito, ¿qué pasa si yo mezclo agua sólida y agua líquida? En un vasito las mezclo, ¿quién queda arriba? ¿Quién queda abajo? Por favor, Marlon, ¿me colaboras? ¿Quién fue el primero que levantó la mano? Nadie la ha levantado. Nadie la ha levantado. Vuelvo a preguntar. Jason Camilo Ruiz Castro. Por favor, contéstanos. ¿Tienes la palabra? Ave María. ¿Alguien más? Levanta la mano. Jason, luego Fabián, luego yo. Bueno, Jason. Jason. El único que tiene la mano arriba es Justin. Trial version. Justin. El agua sólida queda abajo y la líquida arriba. Claro, porque revisando las densidades, ¿estás segurísimo? Revisa, mira, No sería agua. al contrario. Claro, mira, agua sólida, el puntico para la profe, puntico triple para la profe, porque mire, la profe tiene la respuesta. Dice que el agua sólida tiene una densidad de 0.917, 0.9. Miremos estas dos porque a veces ustedes ven el 917 y se asustan, dicen ese número es grandísimo. Pero miremos, ¿quién es más grande? 0.9, perdón, 0.9 o 1. ¿Cuál de los dos? Uno. ¿Cuál de los dos números es más El grande? uno. Muy bien, 1. Uno. Entonces, recuerden, el más denso se va a la parte de abajo y el menos denso se va a la parte de arriba. Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos mucha sed, decimos, tengo mucha sed, voy a tomarme un vaso con agua, pero le voy a agregar hielitos. ¿Dónde quedan los hielos? En la parte de arriba, porque resulta que su densidad es menor que la del agua líquida, ¿cierto? Bien, entonces aquí tenemos ejemplos de diferentes materiales y de diferentes densidades, ¿listo? Por ejemplo, la última es el agua, pero en estado gaseoso, a una temperatura de 100 grados centígrados, tiene una densidad de 0.000596, una densidad supremamente pequeñita, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver la relación que hay entre el tipo de material y la densidad. Recordemos las unidades de densidad gramos sobre centímetro cúbico, o también se puede dar gramos sobre mililitros o gramos sobre litros. Por eso, cuando yo les ponga a ustedes ejercicios en kilogramos, ustedes tienen que hacer el cambio de unidades a gramos. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a esta siguiente actividad. Entonces, por favor, la van a copiar en el cuaderno. Ya pusieron densidad. Me imagino que el que quiso tomar apuntes, tomó apuntes de lo más importante, de las ideas que vaya diciendo la profesora, de lo que ustedes digan, uy, me parece muy importante. Entonces, van a poner el número 7. Por favor, es importante que lo coloquen así, porque yo estos ejercicios los coloqué de últimas, pero resulta que van a ir, empezamos a hacerla en otro orden, ¿listo? Cuando me manden las fotos, por eso necesito que tengan los numeritos, ¿listo? Entonces van a colocar actividad.
y le van a poner el número 7. Voy a leerles por Profe, si qué no se pena. ve muy bien. Profe, Dime. es que Jason tiene la mano arriba. Dime, Jason. Jason, si involuntariamente subiste la mano y no quieres hablar, ahí mismo puedes oprimir y la bajas. Y si tienes problemas con el micrófono, escribe en el chat y ya ahorita te leemos. ¿Listo? Mientras tanto, todos van copiando. 7. La densidad es una medida empleada para determinar la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Si se tiene 1 mililitro o 1 centímetro cúbico de las siguientes sustancias, ¿cuál tiene menor cantidad de masa? Menor cantidad de masa. Al haber menor cantidad de masa, hay menor densidad. Entonces, de ahí ustedes van a seleccionar una. Es como si fuera estos punticos, fueran A, B, C, D. Van a escoger uno. ¿Listo? Vuelvo a repetir la pregunta. La densidad es una medida empleada para determinar la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Si se tiene 1 mililitro o 1 centímetro cúbico de las siguientes sustancias, ¿cuál tiene menor cantidad de masa? Entonces ahí les ayudo. Si hay menor masa, hay menor densidad. ¿Listo? Y las opciones son A, agua, B, hierro, C, arena, D, aceite. Por favor, seleccionen uno. ¿Cuál de esos? Estas nos sirve para comprender bien el concepto de densidad. Todos tienen la misma cantidad de volumen. ¿Cuál sería el volumen? 1 mililitro. Jason Pero levantó otra vez la mano. ya vi en el chat que escribió que tiene problemas, creo que con el micrófono. O ya se le solucionaron. Sí, profe, ya se solucionó. Ah, muy bien. ¿Tú ibas a participar o tienes pregunta o una duda? Pues iba a decir aquí lo que era en lo del agua, hierro, arena y aceite, que tenía menos masa y eso. De aquí de estas respuestas, ya la vamos a socializar, ya ahorita. Van a Ok. escoger una, cada uno tiene que seleccionarlo, ahí ya estaríamos haciendo un puntico de la actividad. Obligatorio todos lo tienen que copiar, pero todavía no me van a mandar las fotos porque hasta que se termine toda la guía, no la vamos a hacer. ¿Listo? Bien. Fabián levantó la mano. Fabián, ¿tienes alguna pregunta? ¿O quieres contestar? Ya ahorita voy a darle el espacio de contestar. Listo, ya terminó el tiempo de contestar. Ahora van a colocar 8. De acuerdo a la siguiente imagen, ¿cuál es el volumen que ocupa la piedra? Por favor, copien la pregunta y las opciones. Estos punticos que ustedes ven acá son A, B, C y D. Y hacen el respectivo dibujo. O sea que les voy a dar unos minuticos. Un minutico. Listo. En la imagen que observamos, por si no pueden ver bien los números. En la imagen vemos una probeta, esta es una probeta de vidrio. Las probetas tienen marcaciones de volumen, ¿listo?
le agregaron agua y le agregaron agua hasta 220 centímetros cúbicos. Se puede decir centímetros cúbicos o mililitros. Es una unidad de volumen. El que me diga que gramos es unidad de volumen, mejor dicho, lo ahorco. Volumen es mililitros, litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, porque me está indicando 3 dimensiones, me está indicando el espacio que ocupa un cuerpo. Y resulta que aquí hay una piedrita. Esa piedrita, ¿qué pasó con esa piedrita? Esa piedrita en la siguiente imagen, ¿cierto? Aparece dentro de la probeta y eso ocasionó un cambio de volumen. ¿Se acuerdan lo que hizo Arquímedes en la lectura pasada? ¿Cierto? Este es el mismo ejemplo, pero ya no tan experimental como él lo hizo, tan cotidiano, sino ya muy midiendo las variables que cambian. Aquí, ¿qué cambió? El volumen. Entonces, ahora el volumen que ahora mide esa probeta, el agua se subió, ¿cierto? Hasta 270 centímetros cúbicos. Entonces dice, ¿cuál es el volumen que ocupa la piedra? A, 50 centímetros cúbicos, B, 490 centímetros cúbicos, C, 220 centímetros cúbicos o D, 270 centímetros cúbicos. Apuesten a una opción, revisen sus opciones y contesten. Listo, ahí vamos avanzando en la guía. ¿Alguien necesita que le solucione alguna pregunta? Levanten la manito, por favor. ¿Nadie? ¿Todo se entendió? Muy bien. Helen levantó la mano. Helen, te escuchamos. Profesora, que usted me hace el favor y me vuelve a explicar. Es que se me cortó y no escuché nada. ¿La 7 y la 8 o solo la 8? Solo la 8, profe. Listo. Entonces, todos deben copiar toda esta información, ¿cierto? ¿Les estoy dando muy poquito tiempo o apenas está el tiempo? Por ejemplo, Marlon, ¿tú ya copiaste? Estoy haciendo el dibujo. Entonces les doy más tiempo. Bueno, mientras le explico a Helen, vayan haciendo el dibujo y vayan mirando. Entonces dice la 8, de acuerdo a la siguiente imagen. ¿Cuál es la imagen? Esta de acá. ¿Cuál es el volumen que ocupa la piedra? ¿Cuál es el volumen que ocupa la piedra? Entonces, para determinar el volumen, ¿qué hay en la imagen? Tenemos una probeta, que es un instrumento para medir líquidos, que está marcada con rayitas y esas rayitas van con otros numeritos que me permiten evidenciar qué volumen introduzco en este material que es la probeta. Entonces, en esta primera parte de la imagen veo que agregaron agua hasta 220 centímetros cúbicos. Agregaron agua hasta 220 centímetros cúbicos. Luego se ve una piedrita al lado. Le ponen una X como para que se preste más atención y vea que va a pasar algo con eso. ¿Qué sucedió? Que esa piedrita la ingresaron, la metieron dentro de la probeta y al meter dentro la piedrita cambió el volumen que se ve en esa probeta. Antes estaba en 220, ahora está en 270 centímetros cúbicos, ¿cierto? 270 centímetros cúbicos. Vienen entonces las opciones de respuesta. A, 50 centímetros cúbicos. B,
490 centímetros cúbicos, C, 220 centímetros cúbicos o D, 270 centímetros cúbicos. Tienen que escoger ahí una opción. Helen, ¿sí puedes solucionar tu duda? Sí, señora, gracias, profe. Bueno. ¿Hay otra pregunta? ¿Necesitan un poquito más tiempo para que copien? Listo. Ahora sí. ¿Quién quiere contestar la pregunta número 7? ¿Nadie? ¿Punto para la profesora? Bueno, les voy a dejar las 7 así, yo se las calificaré. Tienen que escoger una opción de ahí. ¿Cuál sustancia tiene menor masa? Al tener menor masa, en este caso, ya que se sabe que el volumen es el mismo, entonces es una relación directamente proporcional entre la masa y la densidad. Entre más denso sea una sustancia, más masa tendrá. Y pasa lo contrario, si tiene menor densidad, entonces tiene menor masa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las opciones de acá tienen 1 mililitro o 1 centímetro cúbico de Sería el volumen. aceite. ¿Quién tiene menor cantidad de masa? Menor cantidad de masa. El ¿Listo? aceite. La arena. Bueno, ¿quién dijo por ahí aceite? Marlon. Marlon, el aceite. Muy bien. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos estas sustancias, ¿qué tendríamos? Agua, ¿cierto? El hierro se iría al fondo si las mezclamos o simplemente si miramos un mililitro de cada uno, vamos a saber cómo sería el comportamiento. La arena, el hierro se irían al fondo del agua y el aceite quedaría sobre el agua. Entonces algunos dirán, profe, pero usted no dijo que revolviéramos estas sustancias. Viene la pregunta y ustedes tienen que mirar cómo pueden también solucionar la pregunta que se está haciendo, ¿cierto? Entonces sería la D, 7 de aceite. Marlon, porfa, dime el nombre que esté en tu listado de cestas para que me responda la pregunta 8. ¿Quién está de Puse cestas? Diana Marcela Monroy. Yo, ay no, yo ya no tengo muchos puntos. Claudia está después. Claudia, ¿cuál respuesta tuviste en la 8? Claudia, Profe Jason tiene la mano arriba y Dulce. Ahora Paola. Sandra. ¿quién? Ellen. El primero que haya levantado la mano. Jason. Uy, pero no todos. Jason. Jason. La respuesta es la A. ¿Y cómo hiciste para llegar a esa? ¿Qué operación Pues matemática hiciste? solo pues lo que aumentó el agua, pues solo cada rayita valía 10 y pues solo al 220 hice la suma hasta que llegara a 270 y así. Bueno, entonces, Jason, ¿cuál es tu apellido? Ruiz. Jason Ruiz. Muy bien, Jason. La respuesta entonces ahí es la A. Y ya hicimos 2 puntos de la nueva guía, ¿cierto? Es la A. ¿Y qué operación matemática Profe. hicimos? Una resta, 270 centímetros cúbicos menos 220 centímetros cúbicos. Entonces, ustedes saben que la suma y la resta son operaciones contrarias.
El pensamiento que hizo Jason fue ir contando cuánto valía cada lineecita, buscó la forma como él interpreta de mejor forma y logró llegar a la solución del problema. Sí, Marlon. Paola dice que tiene problemas para entrar, Dayana también y alguien más. No sé quién es, pero no tiene nombre. ¿Será que, pero están en espera? Espera, yo vuelvo aquí. Aquí. Dayana, ay, Dios mío. ¿Quién era Dayana, Paula? Dayana, Paola y alguien más. Ya, ¿cierto? Bueno, parece que ya. Esperemos. Listo, muy bien. Vamos a continuar entonces aquí con la actividad. Entonces, 9. ¿Están viendo ya la pantalla? ¿O no? Señora. ¿No? No, Todavía profe. no. No, profe. Ay. No, profe. Sí, tienen toda la razón. Ya. ¿Ahora sí? Ya, profe. Listo. Ahora van a anotar 9. Así tal cual con esos números porque, como ya les dije, estamos haciendo una de las últimas partes de la guía. Entonces, anotan. Van anotando, les voy leyendo para los que no puedan ver bien. Entonces dice, pero esta me toca sacarle las opciones. Esperen ya un momentico, le saco las opciones. Listo, dice, Andrés introduce una cantidad inicial de aire. Andrés introduce una cantidad inicial de aire, que ese vendría siendo el volumen inicial, en un recipiente con un émbolo móvil. ¿Qué recipiente tendrá un émbolo móvil? ¿Qué nos podemos imaginar? ¿Nadie? ¿Se acuerdan de las jeringas, por ejemplo? Cuando nosotros queremos sacar una sustancia usando una jeringa, lo que movemos es algo que se llama émbolo. Entonces, ese es el émbolo y es móvil porque lo podemos cambiar de 1 centímetro cúbico a 4, a 5, a 6. Entonces, por ejemplo, cuando a mis hijas les daba fiebre, entonces tenía que darles 1 centímetro cúbico por la mitad del peso. Entonces, la usaba, movía el émbolo hasta de acuerdo a lo que necesitara la sustancia. Este es el émbolo. Entonces, Andrés cogió, por ejemplo, imaginémonos una gran, no es jeringa, sino una gran jeringa, sí, una gran jeringa, y que le va a poner unos libros, dice. Luego, pone unos libros sobre el émbolo, o sea, sobre lo que podemos mover, y registra el cambio de volumen observado, volumen final. Entonces, el volumen inicial, el volumen final, y lo escribe en una tablita, ¿cierto? A continuación se observan los datos obtenidos. Entonces, siempre que tengamos una tablita, siempre voy a leer siempre los títulos que hay en esa tabla. Número de libros, volumen inicial en mililitros, volumen final en mililitros, diferencia de volumen. Listo. Entonces hasta aquí me hacen hasta una resta. Cuando siempre que digan diferencia es que va a ser una resta. Entonces van a comparar cuánto hay de diferencia entre el volumen inicial y el volumen final. Entonces voy a leer, les voy a ayudar leyendo. Todavía no vayan a copiar la tablita, miren cómo yo voy a hacer la lectura de la tabla. ¿Listo? Ya me imagino que de pronto alcanzaron a copiar el enunciado de la pregunta,
número 9, pero no vayan a copiar todavía la tabla hasta que yo se las empiece a leer. Entonces, número de libros, 0. Volumen inicial en mililitros, 6. Entonces, el de primerazo colocó un volumen en su super jeringa de 6. Volumen final en mililitros, 6, el mismo volumen. ¿Cuál fue la diferencia? Pues de 0.0 porque no cambió en nada, ¿cierto? Ahora dice que le colocó un libro al émbolo. Al colocarle un libro, antes de colocarle el libro, tenía un volumen de 6. Miren, todos los volúmenes iniciales son de 6, perdón. Todos los volúmenes iniciales son de 6 porque él hizo el experimento desde un volumen inicial y con los números de libros va a verificar cuánto es el cambio. Entonces, con un libro, el volumen cambió en mililitros a 5.4. ¿Aumentó el volumen o disminuyó? Contesten así, sin necesidad de levantar la mano. ¿Aumentó o disminuyó el volumen? Disminuyó. Disminuyó. Muy bien. Disminuyó. Disminuyó, ¿cierto? ¿Y cuál fue la diferencia? Disminuyó en 0.6. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, número de libros. Ahora sobre el émbolo le colocaron 2 libros. 2 libros. Ya sabemos que el volumen inicial para todos es 6. Y ahora el volumen final también disminuyó hasta 4.8 y la diferencia sería 1.6. 1.2, perdón, 1.2. Poniéndole el tercer libro bajó a 4.2 y la diferencia sería entonces 1.8. Y para el cuarto libro, la diferencia sería de 2.4 y el volumen final sería de 3.6. ¿Listo? Entonces, espérenme un momentico. Ahora sí, porfa, ya copiaron, pueden copiar la tabla. ¿Listo? Copien la tabla y ya vamos adelantando la guía número 2. Ya hemos avanzado en la guía número 2. Si ya tienen, si ya la copiaron, me avisan. ¿Listo? ¿Terminaron? Sí, señora. Yo no. Un minutico más, medio minuto más.
Listo, ahora les voy a leer las opciones porque aquí no se las copié, pero sí quiero que avancemos en la guía. ¿Listo? Entonces se los voy a leer y ustedes van a escribir la pregunta. Pero van a colocar solo la respuesta. ¿Listo? Voy a leerla. ¿Ya todos terminaron o esperamos más? La tabla. Profe, Dime. ¿toca copiar la pregunta que usted va a decir, sí o no? Sí, la pregunta sí. Gracias. Solo copian la respuesta, se las voy a repetir varias veces, pero la pregunta sí porque es que hay como incompleta. Entonces, dice la pregunta. De acuerdo con lo anterior, colocan ahí abajito, de acuerdo con lo anterior, una conclusión. Entonces queremos, de esa tabla vamos a sacar una conclusión. De acuerdo con lo anterior, una conclusión que puede sacar Andrés, de acuerdo con lo anterior, una conclusión que puede sacar Andrés sobre el cambio de volumen en el experimento es. Una conclusión que puede sacar Andrés sobre el cambio de volumen en el experimento es que, 2 puntos. Vuelvo a repetir, de acuerdo con lo anterior, coma, ay no les dicté coma. De acuerdo con lo anterior, coma, una conclusión que puede sacar Andrés sobre el cambio de volumen en el experimento es que, 2 puntos. Una conclusión que puede sacar Andrés sobre el cambio de volumen en el experimento es que. Listo, van a ir las opciones. Estas sí no las tienen que anotar hasta que lleguemos a la respuesta. ¿Listo? Las voy a decir, pero ustedes las van pensando, van diciendo si esta sí puede ser o la descartan. ¿Listo? Entonces, A. La presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen aumenta. Listo. Repito. A, opción A. No la van a anotar, la van a pensar, van a decir todo está bien, hay algo que no me cuadra, la tengo en cuenta, no la tengo en cuenta. Dice A, la presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen aumenta. Listo. B, escuchemos ahora la opción B. A mayor número de libros, hay mayor presión y el volumen disminuye. A mayor número de libros, hay mayor presión y el volumen disminuye. Van pensando, si me cuadra, no me cuadra, no tiene una parte bien, la otra está mal. Van mirando. C. La presión ejercida por los libros siempre es la misma. La presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen disminuye. La presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen disminuye. Y la D, a menor número de libros hay mayor presión. A menor número de libros hay mayor presión y el volumen aumenta. Listo. ¿Quién levanta la mano y quién me dice cuál serían sus opciones o cuáles opciones descartaron de primerazo? ¿Quién me dice qué opción descartó de primerazo? ¿Quién dijo Paola. yo, por favor? Paola. ¿Cuál descartaste de primerazo y dijiste? No es. O si Paola quiere contestar, ¿cuál es la que a ella le parece? Paola.
Paula la 1. Las 2. Paula las 2. Paula las 3. ¿Quién sigue? Dulce Narváez. Dulce. ¿Cómo quieres contestar? Espera que están llamando, alguien está llamando. Voy a salir un momentico de... Espera. No. Tin, tirín, tin, tirín, titín. ¿Cómo? No me quería salir, me tocó salir. Dejé de compartir, ¿cierto? Dulce, ¿ya tienes la respuesta? Sí, pues yo creo que es la B. La B dice, a mayor número de libros hay mayor presión y el volumen disminuye. Bueno, aquí con Dulce, ¿por qué no te gustó la A? Dice, la presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen aumenta. ¿Por qué no te gustó esa? Porque por lo que veo en la tabla, el volumen no aumentó, sino que disminuyó. Muy bien, muy bien. Esa es una de las que primero uno descarta. Esta es una pregunta que salió en la prueba Saber hace algunos años. Y si ustedes se dan cuenta, iba bien la presión ejercida por los libros, siempre es la misma y uno dice, pues, si ven, va cambiando la cantidad, va cambiando, pero dice uno, siempre es la misma, uno ya empieza a dudarlo, ¿cierto? Y el volumen aumenta y uno dice, no, ahí sí esa parte de la respuesta está totalmente errónea, porque, como lo dice Dulce, si veo en la tabla, veo que la presión lo que hace es que el volumen disminuya, ¿cierto? Entonces, definitivamente descarto eso. Muy bien, Dulce. Dulce, aquí te anoto para ponerte puntos positivos. Listo, Dulce. ¿Alguien quiere contestar? Y Dulce dijo que la ve. Vamos a ver. Ya ahorita vamos a llegar a conclusiones también nosotros. ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿O todos dicen que la ve? Tiene levantada la mano Paola Feria, Laura Yara, Justina Alexander. Bueno, vamos a darle la otra oportunidad. ¿Será que, será que Paula me diste? ¿O Paola? Paola. Paola. Por favor, Paola, abre tu micrófono y nos cuentas. Bajo la mano. Se arrepintió, bueno, listo. ¿Me dijiste que quién seguía? Laura Yara. Laura. Para mí la respuesta correcta es la C. Dice C. La presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen disminuye. La presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen disminuye. Entonces, aquí hay una cascarita. Entonces, eso es lo que sucede a veces con las respuestas en la prueba Saber, que hay dos opciones que son verdaderas. Y en ese caso, ¿qué es lo que hace la prueba Saber? Que le da puntajes de mayor puntaje a unas respuestas que a otras. Entonces, aquí dice, las dos, la B, como dijo Dulce, y la C, como dijo Laura. ¿Fue que me dijiste, Laura? ¿Quién respondió ahorita? Que no anoté, perdón. Laura Yara. Laura Yara. Entonces, Laura dijo que la C, ¿cierto? Tanto Dulce como Laura tienen una respuesta correcta. Pero, ¿cuál creen que sería? Bueno, entonces, por tanto, la D se descarta totalmente, que decía, a menor número de libros hay mayor presión y el volumen aumenta. Esa está totalmente errónea, está contradiciendo todo lo que decía en el experimento y lo que podíamos ver en la tabla. Porque dice, a menor número de libros hay mayor presión.
Está totalmente errada, entonces las opciones eran la B o la C. La presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen disminuye. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la presión que estaban ejerciendo los libros siempre estaba en una relación de una diferencia de 0.6, ¿cierto? Pero en este caso la redacción no quedó muy entendible. Si hubiesen dicho la presión de cualquier libro es la misma y el volumen disminuye, sería diferente. Pero acá dijeron los libros. La presión de los libros siempre es la misma y aunque sí tiene una misma relación, ahí la correcta, la que está, la que no tiene dudas en ninguna parte de su respuesta sería la B. B. Entonces todos por favor colocan B. Ahora sí las voy a dictar. Entonces van a poner 9, respuesta B. A mayor número de libros. Profe, Dime. ¿toca copiar todas o solo la B? No, la que les voy a dictar, B, la respuesta. Debieron escribir de acuerdo con la anterior, la conclusión que puede sacar Andrés es, entonces, B, a mayor número de libros, hay mayor presión, a mayor número de libros, hay mayor presión, y el volumen disminuye. En ese caso, si hubiese la respuesta de Laura, hubiese tenido también puntaje, pero hubiese tenido mejor puntaje, entonces el de Dulce. Así van a encontrar en la prueba saber que van a presentar el siguiente año, no solamente en ciencias naturales, casi en ciencias naturales no se dan de estas opciones que hay varias respuestas correctas, se da sobre todo en sociales, en español, principalmente en esas dos y en lectura crítica. Pero en ciencias casi siempre es una nomás, pero sin embargo es una opción que podría salirles. A Laura le hubiera tenido puntos, pero en este caso la B sería la de mayor puntaje. A mayor número de libros hay mayor presión y el volumen disminuye. ¿Listos? ¿Todos vamos ahí? ¿Todos vamos ahí? Listo. Sí, señora. Listo, seguimos. Ecuación. Esto sí, por favor, lo copian. ¿Ven todas las ecuaciones? Sí. Entonces, este símbolo de densidad puede aparecer así o a veces aparece, ven el cursor, empieza la bolita y va hacia arriba. Entonces, puede pasar que esté de esas dos formas. Importante que aquí dice que este simbolito que parece una P es igual a densidad, M de masa, B de volumen. Y aquí, como la profe es tan buena gente, les puso ya despejado. La clase pasada se las despejé. Y en esta ya se las puse despejada. Pero entonces ustedes ya saben que para despejar una variable siempre tienen que dejar solita la variable que necesitan y pasarla al otro lado del igual, a hacer la operación contraria que esté haciendo en ese momento. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Si está multiplicando, pasa a dividir al otro lado del igual. Si está sumando, que en este caso no es, porque en esta ecuación no hay sumas ni restas, pero pues se los digo, si está sumando, pasa al otro lado a restar. Y si por el contrario estaba restando, pasa al otro lado. Si estaba restando, pasa al otro lado a sumar. ¿Listo? Entonces tenemos de esta ecuación, como tiene 3 variables, nos resultan 3 ecuaciones. Una para hallar densidad, una cuando yo quiera hallar volumen y una cuando yo quiera hallar
masa. Entonces, densidad, volumen, masa. Es para que por favor lo copien. ¿Copiarlo todo tal cual está ahí? Sí. ¿Escuchan por allá al fondo a alguien hablando? Sí, como las noticias. Sí, tiene tanto sonido esto. Vea, pues. ¿Ya han escuchado a mis hijas pasando corriendo por todos lados? Sí. Sí. ¿También? Ah, tocar encerrarlas en el cuarto. Ah, no, mentiras. Amárrelas. Muy vea ¿qué tal? Pensé que no tenía tanto, pues como tengo audífonos, pensé que no cogían tanto el sonido de afuera, pero sí, entonces. Hasta los carros pasar. No, por acá no pasan carros. El Sí, lichero. sonaban carros. ¿Cómo? Que sonaban ¿Televisor? carros. ¿Sonaban carros? ¿En serio? No. Listo, ¿terminaron de copiar, niños y niñas? Sí. Listo, niños. Ahora sí viene la actividad en donde vamos a realizar ejercicios. ¿Listo? Entonces sigue la numeración 10, 11, 12. Cada respuesta deben demostrarla, ¿cierto? Entonces voy a leerlas y se las voy a explicar, pero va a quedar como tareita, ¿listo? ¿Cuántos son? Solo es esta diapositiva que vamos a trabajar en el día de hoy. La van a copiar porque como la guía se va a subir, creo que hasta el lunes, entonces con esto nosotros vamos a ir adelantando, ¿listo? Pero entonces ustedes la van a hacer o quieren que hagamos el 10 para ver si hay alguna pregunta o alguna dificultad. ¿Hacemos una o la dejamos de tareita? Ya sería No, sí. entre todos. Hacerla. Ah, pero eso sí las voy a leer y las voy a explicar, ¿listo? Pero, bueno, ya miramos si la hacemos o la dejamos para que cada uno lo haga con su responsabilidad. Bueno, entonces, Profe Dulce Narváez tiene la mano arriba. dime, Dulce. Ya la bajo. No, profe, era de la vez anterior. Ah, ok, listo. Sí, a veces a uno se le olvida. Listo, entonces, niños, dice. Entonces, vamos en la 10. Determine la densidad que tiene una sustancia. Entonces, me están preguntando. Ahora sí, abran, si quieren, abran el micrófono. No hay problema. Y me contestan. Determinen la densidad. ¿Qué ecuación puedo utilizar de la anterior que copiaron? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1. Muy bien, la 1, porque me están preguntando densidad. Entonces, en la 1 es en la ecuación en donde está solita la D o el simbolito que en este caso hubiera parecido una P, pero ustedes si quieren pueden poner la D, no hay problema. Determine la densidad. Entonces, ¿qué datos me tienen que haber dado? Me tienen que haber dado masa y me tienen que haber dado volumen. Esta ecuación de densidad es muy fácil porque solo tiene 3 variables. Es súper sencilla, solo tiene 3 variables.
Ya después ustedes van a ver unas ecuaciones mucho más largas que tienen muchas más variables, perdón, y por tanto van a salir muchas más preguntas. Bien, entonces dice, si se conoce que ocupa un volumen, ya me dieron volumen, de 0.07 litros, pilas con las unidades, 0.07 litros, acuérdense de las cascaritas, perdón, y tiene una masa de 0.245 kilogramos, aunque aquí me dieron el dato en kilogramo, ¿cierto? También otra cascarita. Y tengo 4 opciones. La profe les puso, tan buena gente, las 4 opciones de respuesta, pero resulta que esas 4 opciones de respuesta, ustedes no solamente van a escoger una, pero me la tienen que demostrar. ¿Listo? Entonces, ¿quién me dice qué es lo que tenemos que hacer ahí? Porque lo vamos a dejar de tareita. ¿Quién me dice qué tenemos que hacer ahí? Lo primero que tenemos que hacer. Ya sabemos qué ecuación vamos a usar, que sería la primera. Entonces, ¿quién me profe. dice? Qué pena. ¿Quién? Dime. Profe, hablas con José. Con José. ¿José qué apellido? Dueñas. Hola, José Dueñas, ¿cómo estás? Bien, profe, lo que pasa es que hasta hace poco pude ingresar a la reunión. Ah, ok. Queda grabado. Sí. Ya ahorita apenas se termine, va a queda grabada en el chat. Sin embargo, Ah, ok, vale, profe. pero ponme atención y para todos. Sin embargo, voy a bajarlo porque es que no sé si ustedes tengan permiso después de ver la grabación, aunque creo que sí porque están dentro del equipo de Teams, pero si hay alguna dificultad, el día de hoy voy a aprender cómo bajar esas grabaciones y pasarlas a YouTube a un canal que me tocaría abrir para que los niños que no estén dentro del grupo, que no hayan enviado su correo, también lo puedan ver. ¿Listo? Pero entonces eso no lo hago hoy, pero para que estés pendiente. Entonces, José, estamos haciendo de una vez ya la guía número 2. La clase pasada hicimos la guía 1. Entonces, Sí, estamos haciendo la última parte. Entonces, ustedes me van a mandar todas las fotos al final de estos 15 días, pero nosotros a medida que vayamos viendo las clases, vamos a ir haciendo partes de la guía para asegurarnos de tener muy buenas notas en esas guías. ¿Listo? Ah, ok, vale, listo, sí, señora. Bueno, entonces, esto va a quedar de tarea y hicimos, ya anotamos las ecuaciones que salen de densidad, que son 3. Una donde se despeja masa, una donde se despeja volumen y la principal, que fue la primera, donde está despejada la densidad. Entonces, bien, ya dijimos que íbamos a usar la 1, entonces de ahí no hay pierde. ¿Qué dice la 1? Que debo hacer una división, ¿cierto? Tengo que dividir la masa va en el numerador y en el denominador va el volumen. O sea, más explicadito no puede. Pero aquí hay una cascarita. ¿Qué tienen que hacer aquí? A ver, ¿quién me contesta qué paso deben hacer antes de hacer la división? Antes de reemplazar números y hacer división. ¿Si hay cascarita o no identificaron la cascarita? ¿Nadie? ¿Qué pasó? Sí, sí hay. ¿Cuál es? ¿Quién me contestó? Pues yo creo que es cambiar de kilogramos a gramos. Sí, señora, muy bien. ¿Y qué más? Y de litros a mililitros. Muy bien. Es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, bueno, después se van a dar cuenta que como es la misma relación, bueno, listo. ¿Cómo puedo pasar de litros a mililitros? Nosotros sabemos que existe una relación que 1 litro tiene 1000 mililitros, ¿cierto?
Entonces, esta relación, entonces, me va a permitir hacer el cambio. Eso lo tienen que hacer ahí, demostrarlo. Y luego de que hagan el cambio, bueno, de kilogramo también, 1 kilo tiene 1000 gramos, ¿cierto? Entonces, pueden hacer regla de 3, pueden hacer factor dimensional, no hay problema en eso. Y luego proceden a hacer la división, la realizan y escogen una opción de ahí. ¿Listo? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Ya sabe cuánto da? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien tiene dudas de eso? Que levante la mano ahora. ¿Nadie tiene dudas? ¿O hay alguien levantando la mano, Marlon? Porfa. No, señora, nadie ha levantado la mano. Entonces, entendieron, ¿cierto? Entonces, esa queda de tareita. ¿Listo? Voy a explicar la 11. Listo, voy a explicar la 11. Profe, levantaron la mano. Ah, bueno, cuéntame, ¿quién levantó la mano? Helen. Helen, ¿qué pregunta tienes? No, ¿Qué la duda? tiene abajo. Tiene la mano abajo. Dime. Profe, qué pena, es que se atrabó la pantalla y no escuché nada de lo que dijiste. Ay, te Ave María, Dios santo y bendito. Bueno, vamos a repetir. En el 10, pero alcanzaste a escuchar cuál es la ecuación que tenemos que usar, ¿sí? Sí, señora. Listo, vamos a usar la primera ecuación. Pero resulta que aquí, recuerden que las unidades en las que deben dar las respuestas de densidad es gramos sobre mililitros. Y en este problema tenemos 0.7 litros. Esta unidad no me sirve. Tengo que pasarla a mililitros. ¿Cómo paso esa unidad a mililitros? Sabiendo que 1 litro tiene 1000 mililitros. ¿Listo? Hacen una regla de 3. Si 1 litro equivalen a 1000 mililitros, entonces 0.7 litros, ¿a cuántos mililitros equivale? Y tiene una masa de 0.245 kilogramos. Entonces necesitamos pasar kilogramos a gramos. Mira, las opciones de respuestas todas están en gramos sobre mililitros. Gramos sobre mililitros. Estas unidades de aquí no me dan. Entonces, ¿por qué quedan indicadas estas unidades? Porque las letras no se pueden dividir, entonces se dejan indicadas que se debió haber hecho una división entre gramos sobre mililitros. Entonces tenemos que estos 0.245 kilogramos los vamos a pasar a gramos, sabiendo que 1 kilo tiene 1000 gramos. Entonces hacemos una regla de 3. 1 kilogramo equivalen a 1000 gramos. Entonces, ¿a cuánto equivale 0.245 kilogramos? ¿Listo? Luego de que tengan esos resultados, van a hacer una división. ¿A quién van a colocar arriba? A la masa y abajo el volumen. ¿Listo? Y la respuesta debe ser una de estas. Y ustedes me escogen A, B, C o D. ¿Listo? Si quieren, tómenle pantallazo a esta imagen o vayan copiando, como lo vean mejor. ¿Listo? Porque esto va a quedar de tareita. Esto va a quedar de tareita. ¿Listo? Profe, pero ¿cuáles? ¿Esos 3 nomás? Sí, esos 3 nomás. Ah, ok. Listo. La 11. Voy a ir leyendo la 11, sin embargo, le tomen el pantallazo por siglas, porque esto lo van a tener, estas mismas preguntas las van a tener en su guía, que es la parte una de las partes final, pero como todavía no está publicada la guía 2, entonces, porque se dejó tiempo para que algunas personas entreguen la guía 1 esta semana, por eso no se ha publicado la otra, pero yo ya la tengo.
Vayan, por eso estamos tratando de resolver dentro de las clases, dentro de nuestros encuentros, las guías para que después ya no hayan preguntas, no hayan dudas. ¿Listo? Entonces dice 11. Determine la masa que tiene un objeto irregular. Entonces, a veces nos dan datos que no necesitamos. Objeto irregular, acuérdense que es un objeto que no tiene una forma definida. Irregular, no tiene una forma definida como un cuadrado, como un rectángulo. Esos, los cuadrados, rectángulos, rombos, el cubo, el cilindro, son regulares porque son específicas, tienen unos lados definidos. Mientras que irregular es, por ejemplo, la piedrita que veíamos en hace unas diapositivas. Eso es irregular, que no tiene una forma muy definida. Sí se sabe que tiene una densidad de 2.6 gramos sobre mililitros. Ese sí, mira que me dan los gramos sobre mililitros como los necesito. Como los necesito. Está bien. Y un volumen de 0.089 litros. Ay, aquí me pusieron una cascarita, ¿cierto? Esta densidad me la dieron bien. Pero estos litros... Este volumen me lo dieron en litros y lo tengo que pasar a mililitros, ¿cierto? Bueno, puntico, ¿quién me dice qué ecuación debo usar? ¿La 1, la 2 o la 3? De las que hace poco copiamos. ¿La 1, la 2 o la 3? La 3. Dice, determine la masa. Sí, señora, de Dulce, ¿cierto? Sí, señora. Muy bien, Dulce. Debo hacer la 3. ¿Qué operación tengo que hacer en la 3, Dulce? Una multiplicación. Una multiplicación. Muy bien. Listo. Pero yo no la puedo hacer si no he cambiado los litros a mililitros porque hoy sí la embarro. ¿Listo? Y tengo estas opciones. Dice 231.4 gramos, 0.2 gramos, 231.4 gramos sobre mililitro, 0.2 gramos sobre mililitro. ¿Quién me dice cuáles puedo descartar de una vez? ¿Cuáles opciones de ahí no son? Le doy puntito. La 4. ¿Quién me contesta? ¿La 4? Digamos que es A, B, C, D. Bueno, la D. Ajá. Y qué la B. otra? Todo iba bien, todo iba bien. Yo pensé que te ibas a ganar el punto, pero no. Ah, La embarraste. la 3 y la 4. ¿Quién contestó? Yo, Jeffer. Jeffer, muy bien, Jeffer. O sea, nuestra la C y la D, ¿cierto? Acuérdense que estos punticos me los cambio aquí en la presentación, pero en su guía les va a aparecer las letricas. Bien, Jeffer, ¿por qué descartaste esas dos? Jeffer, ¿estás ahí? Profe, Antonia está en espera. Ay, Dios mío, ¿por qué pasa esto? Vas a sacar aquí un momentico. Y Fabián Pacho también está en espera. Dejé de compartir pantalla, ¿cierto? Sí, sí, señora. Justin Javier. Justin Javier. Me abres un momentico el micrófono, te tengo una pregunta. Es que aquí supuestamente yo tengo configurado bien esto. Justin, ¿puedes hablarme? Justin Javier. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. ¿Tuviste problemas si te saliste de la reunión? Sí, profe, es que se me fue el internet. Bueno, ahora te hago una pregunta. Cuando ingresaste
no podías ingresar porque yo no te daba el permiso. No sé, es que también como tenía problemas de internet. Es que tengo aquí configurado supuestamente para que ustedes eviten la sala de espera e ingresen de una vez, pero no veo el problema. ¿Y quién era la otra persona? Gracias, Justin. ¿Quién era la otra Bueno, persona? señora. ¿Quién era la otra persona? ¿Te acuerdas, Marlon? No, Estaba ya no esperando. está. Solamente está de Antonio en espera. Bueno. Listo. Dulce, ¿necesitas preguntarme algo? ¿O es de la vez No, pasada? señora. Listo. Bueno, niños. Volvemos aquí a la presentación. ¿Sí la están viendo ahora sí? Sí, señora. Listo. Entonces la 11, ya saben cuáles descartan de primera. Jeffer no me quiso contestar por qué. ¿Todavía estás por ahí, Jeffer? Porque ya se nos va a ir el tiempo. Bueno, la 12 dice, determine el volumen que tiene una sustancia líquida si se conoce que su densidad es igual a 1.3 gramos sobre mililitros y su masa es de 5 gramos. Ay, tan buena gente la profe. Aquí sí les dejo las unidades como van. Gramos, mililitros, gramos. ¿Cierto? Y ahí, ¿quién me responde con cuál ecuación se podría hacer? ¿Con la 1, con la 2 o con la 3? ¿Con la 1, con la 2 o con la 3? Determina el volumen. Con la 2. Con la 2. ¿Y ahí qué operación tienes que hacer? Cuéntame. División. División, listo. ¿Qué voy a dividir dentro de qué? Espero que no lo encuentro acá. Voy a dividir 1.3 con 5 gramos. ¿Pero así en ese orden? No, o sea, ¿Quién va en el numerador y quién va en el denominador? en el Va numerador. arriba el 5 y abajo el 1.3. Ajá, y no olviden las unidades, no olviden las unidades. Si yo pongo arriba el 5 gramos y abajo el 1.3 gramos, ¿qué unidades puedo cancelar? ¿Qué unidades se repiten arriba y abajo? Descarta gramos. Gramos, muy bien. Y la respuesta queda en las unidades que no se pudieron eliminar, que sería mililitros, ¿cierto? No pueden olvidar esa partecita. Listo, la tarea entonces de hoy, súper sencilla, ¿cierto? Estos tres, de una vez pongan a hacerse eso antes de que, no sé si tienen cambio de clase ahorita, perdón, ya en 2 minuticos tienen cambio de clase, si es que tienen más clase hoy. Entonces, si tienen el tiempo de una vez, les recomiendo que hagan la tareita. Ya estamos haciendo, mire cuántos puntos hicimos. Hicimos desde el 8, desde el 7, perdón. Ya hicimos el 7, el 8, los otros que quedaron de tarea. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. ¿Usted en qué lado sube la clase, profe? Es que la verdad hoy no pude ingresar y ingresé a lo último y no, la verdad no puedo entender nada. La clase es como la primera vez que lo hicimos, les debe llegar como un avisito al correo que ustedes le enviaron al director de grupo. Y ahí les llega, ¿cierto? ¿A alguien les llega de otra forma? Es que lo que pasa No, es que... profe, la verdad, o sea, yo creé el otro correo al que dice que teníamos que crear y, o sea, me envían unos a un correo y el otro al otro, entonces quedo confundida y tampoco tengo internet y no tengo las aplicaciones. Bueno, puede pasar dos cosas. Puede ser que tu director de grupo dejó los dos correos en el grupo. Entonces tú tienes que estar pendiente de los dos correos porque ahí sí ni modos, no podemos hacer
No podemos hacer, digamos que el coordinador mete los correos, el coordinador mete los correos y genera un grupo de décimo. Y si ya tienes que mirar en cuál de los dos correos metió en el grupo. Entonces Teams siempre va a ser por ese grupo. Y por otro lado, ¿por dónde te llaman? ¿Por quién más te puede estar llamando? Señora, profe. Se salió la profesora. No, tiene el micro apagado, creo. Hola muchachos, yo aquí hablando sola. Otra vez. El silencio. No, hice algo peor que no les voy a contar. Cuente. Bueno, no, ven, por ejemplo, Angie, ¿cómo tú haces para ingresar? Lo que pasa es que yo tengo cuenta con la secretaría, entonces por eso no les digo cómo hago yo para ingresar, porque los estaría confundiendo. Pero lo que yo entiendo es que les tiene que llegar a su correo la invitación. Yo siempre creo las reuniones por ahí a las 9 de la mañana para que no se vayan a confundir con otros links que les lleguen. Pero hoy esta ya quedó programada para hoy y para dentro de 8 días. Y la anterior que tuvimos también ya quedó semanalmente. Entonces, Angie, por ejemplo, ¿cómo haces para entrar? Angie y Vanessa, ¿será? Angie. Angie, hágale. Cuéntanos cómo haces para ingresar. Hágale. Sin vergüenza. Hágale. Dime. Es que es para ayudar a tu compañera que está como confundida, pero como les digo, si yo les explico cómo lo hago yo, los confundo porque es que yo sí tengo un correo que dice .educacionbogotá.edu.com. Cuando a ustedes, cuando a ustedes les llegue ese correo, pues vamos a estar como en las mismas condiciones. Pero como por el momento no lo tienen, ¿cómo haces para ingresar? Pues en el correo mandan un link y toca descargar ahí una aplicación, Met, creo. Y Teams. ya entramos y eso es lo que yo hago, no sé ustedes. Bien, digamos, Dulce, ¿tú cómo ingresas? Gracias, Angie. Dulce, ¿cómo ingresas? A mí siempre me llega la invitación al correo y yo tengo la aplicación de Teams descargada en el celular y ya entro enseguida a la clase. Y cuando me salgo, por ejemplo, aparezco en un grupo que dice Secretaría de Educación. Ajá, muy bien. Y ya Pero ahí sí. aparecen las clases grabadas. Ah, ok, bien. Listo, no, entonces no hay lío. Sí, entonces, ¿quién fue la que me preguntó que ahora sí estoy viendo el listado? Entonces sí es como yo me lo imaginaba. Se genera una... Es que como aparece un con link. otro nombre. Pero sí. ¿Aparece con otro nombre qué? Niños, ¿tienen otra clase? Con otro nombre, pero se graba hace rato. ¿Laura? Ah, ¿apareces con Nicole Tavares? Laura. Está bloqueada. Ya, Laura. Te escuché un poquito. Ahora sí. Ahora sí, profe, que es que aparecía bloqueada la cuenta.
¿Saben qué tienen que hacer? Entrar a la hora que es, porque a veces de pronto como se programa, por ejemplo, de 2 a 3:40, que ya nos pasamos, que me toca irme para otra clase, de pronto hay problemas por eso. Pero yo sí sé que todos por lo menos han podido ingresar, es con el link que se les envía cada vez que va a haber clase. Entonces, bueno, va a quedar aquí grabada en el chat la clase. ¿Listo, niños? Entonces les queda tareita, ya me tengo que, ya se acabó la clase, ya nos pasamos 5 minuticos. Tengo que irme a otra clase. Entonces, quedan tres ejercicios de tarea. Y para cuando es esa tarea, no me la van a enviar todavía, no me la van a tomar fotos, sino hasta el finalizar de nuestros 15 días. ¿Listo? Sino que yo les estoy ayudando a elaborar la guía. Listo, muchas gracias al monitor de Chao, hoy. profe. Se cuidan, terminan la tareita, para la otra clase ya vamos a dejar de ver densidad y empezamos con otra unidad. Juiciosos, chao. Chao, Chao, profe. profe. A ver, Chao, me despido, profe. yo ni los Chao, vi hoy. profe. Chao. Uy, profe, la cámara. ¿Cómo? Chao, profe. A despedirme, chao. Facha. Chao, chao. Va tarde rápido, chao. Chao, muchachos. Yo también me voy.